de pago a corto plazo. Por ejemplo, pago a proveedores, a trabajadores o entidades bancarias, por ejemplo. Entonces, no conviene tener activos corrientes en abundancia, pero naturalmente todo depende de la empresa. A ver, vamos a hacer unos ejemplos de activos no corrientes. Y esto es lo que abundan en una empresa generalmente que produce un bien o un servicio. Elementos de inmovilización material, maquinaria que utilizas en la empresa, por ejemplo, la que usas para la fabricación de un producto o los ordenadores, construcciones, vehículos y terrenos. Todo esto es activo inmovilizado, pero está dentro del concepto de activos no corrientes. No corrientes, jóvenes. Y eso es difícil de ponerlo a liquidez. Por alguna razón, nos va a ser difícil transformar todo. Los ordenadores, las construcciones, los vehículos y terrenos. Nos va a ser difícil convertir en efectivo para pagar nuestras obligaciones. Pero tenemos entre los activos no corrientes algunos activos intangibles. Eso es peor todavía, que poseen un valor como los derechos de propiedad industrial. En eso tenemos que las marcas, patentes, modelos de utilidad, etc. Y eso no vamos a poder convertir rápidamente en efectivo. Entonces son ejemplos de activos no corrientes. Otro tanto es las inversiones financieras a largo plazo, como las acciones. Tampoco vamos a poder convertir en activos, son activos no corrientes. Va a ser difícil convertir en activos corrientes o convertirlo en dinero. Eso debe estar bien claro, jóvenes, son bien claro. Estamos hablando de los activos inmovilizados, material, activos intangibles y activos, inversiones financieras. Son tres formas de los ejemplos de no corrientes, de activos no corrientes. Bueno, seguiremos. Ejemplos de activos no corrientes tenemos. Inversiones inmobiliarias. Puede que la empresa tenga inmuebles en propiedad como la oficina, la nave o local donde desarrolla la actividad, otras inversiones de inmuebles destinadas a obtener una rentabilidad. Estos elementos cuyas ventas para obtener liquidez no es sencilla. Es difícil vender de la noche a la mañana todos los bienes. Tenemos luego las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. Es posible que la empresa forme parte de un holding de empresas, un conjunto de empresas, y una empresa matriz tenga acciones en otras empresas del mismo. Difícil va a ser de que podamos convertir en efectivo. Por eso se dice que son activos no corrientes. Otro, activos por impuestos diferidos. Se trata, por ejemplo, de créditos que surgen del derecho a compensar en ejercicios fiscales posteriores, bases imponibles negativos o deducciones no aplicadas y que están pendientes de posterior liquidación a largo plazo. Eso va a ser difícil de ponerlo como liquidez para disponer. Totalmente difícil. Entonces está dando ejemplos sobre activos no corrientes. ¿Cuáles son las características del activo no corriente? Es un activo que difícilmente se puede convertir en dinero efectivo en cortos periodos de tiempo. Es una de las características del activo no corriente. Segundo, tienen que estar respaldados, financiados por el patrimonio neto y por el pasivo no corriente. Es una de las partes más importantes de la empresa y al mismo tiempo de la estructura y desarrollo financiero. Otra característica del activo no corriente es que debido a que no pueden tener liquidez a corto plazo, no están capacitados de respaldar las necesidades inmediatas y disponer del dinero en efectivo que puede tener la empresa en corto plazo. No se puede. Si las empresas tienen un balance mayor de activos no corrientes, ahí estamos arruinados. Se les puede presentar inconvenientes para responder inmediatamente en cuanto a sus obligaciones.
lo que significa que no tienen como, Hola, como garantizarles a sus acreedores hola, del el cumplimiento de dichas obligaciones por no contar con ¿qué? efectivo suficiente. Lo más indicado para que una empresa sea rentable con ese Hola, tipo de financiamiento, de funcionamiento, perdón, no activo, es que se trate de mantener rentable durante largo tiempo. Las cuentas y documentos por cobrar a largo plazo representan derechos exigibles originados por las ventas, por servicios prestados, otorgamiento de préstamos, anticipos o cualquier otro concepto análogo que se convertiría en efectivo en un plazo mayor a un año o bien al ciclo financiero a corto plazo si es que se fuese mayor a un año. En muchas, en muchas ocasiones las cuentas y documentos por cobrar a largo plazo, de eso estamos hablando ahora, generan intereses debido a que su origen es el financiamiento que generalmente se otorga en la venta de bienes, muebles e inmuebles de alto valor adquiridos por los consumidores para ser pagados a largo plazo en operaciones como la compra de muebles, automóviles, maquinaria, terrenos, casas. Cuando las operaciones están documentadas, que es lo usual, en estos casos el deudor en adición firma o acepta los documentos títulos de crédito con los que se ejercen el derecho literal y autónomo que ellos se consignan. Entonces, no es muy conveniente que se tengan muchos documentos con las garantías de los bienes. Entonces, se dice, ¿sabes? En muchas ocasiones las cuentas y documentos por cobrar a largo plazo generan intereses, debido a que su origen es el financiamiento, que generalmente se otorga en la venta de bienes, muebles e inmuebles, del valor adquirido por los consumidores para ser pagados a largo plazo, en operaciones, como compra de muebles, automóviles, maquinaria, terrenos, etcétera, etcétera. Cuando las operaciones están documentadas, que es lo usual en estos casos, el deudor en adición firma o acepta los documentos o títulos de crédito con los que se ejercen el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. cualquier juego, ¿no es? ¿Qué son las inversiones? Se denominan inversiones o activos financieros al conjunto de recursos efectivos que una empresa coloca en otras empresas con la finalidad de obtener transitorios o permanentemente una fuente adicional de ingresos. Por lo tanto, es necesario mencionar los siguientes términos. Por ejemplo, no se olviden, estamos hablando de inversiones, jóvenes. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Títulos o valores. Mejor. ¿A qué se denominan títulos o valores negociables? Son aquellos documentos Nadie comerciales había reconocidos por abierto. nuestra legislación, sujetos a compra y venta en forma directa o por intermedio de terceras personas. Hablamos de los bancos, los corredores, la bolsa de valores. Acaso hay, en Bolivia hay una pequeña bolsa de valores de Bolivia en la parte. Luego tenemos los inversionistas. Se denominan inversionistas. Sí. Estamos hablando de los términos que se utiliza en inversionistas, en inversiones. Se denomina inversionistas la persona natural o jurídica que coloca o aporta recursos financieros en otras empresas para tener acceso sobre su información contable, percepción de intereses o distribución de utilidades. Entonces, el inversionista es la persona natural o jurídica que coloca o aporta recursos financieros en otras empresas. ¿Está claro? Coloca, tiene un inversionista, una persona natural o jurídica, que coloca o aporta recursos financieros en otras empresas para tener acceso sobre la información contable, percepción de intereses o distribución de utilidades. ¿A qué llamamos empresa emisora? Se denomina empresa emisora a la entidad que emite valores negociables. Estamos hablando de las acciones en favor de los inversionistas, aquellos que quieren comprar
Es una, se denomina empresas negociables, totalidad o en poder de un inversor. Están en poder del mismo inversionista. Entonces, son empresas vinculadas. En otras empresas son obtener ingresos adicionales periódicamente, poder controlar directa o indirectamente a la empresa emisora, todo. Ampliar el campo de acción de inversionistas. Aquí llamamos en los bienes no corrientes a plantas y equipos. Normalmente eso es lo que domina cuando hay activos no corrientes. Hablamos de plantas y equipos. La propiedad de plantas, equipos simboliza todos los activos intangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción con la intención de emplearlos en forma permanente para producción o suministro de otros bienes y servicios, naturalmente. También nos sirve para arrendarlos o para utilizarlos en la administración que no están destinados para la venta y cuya vida útil puede sobrepasar normalmente el año de utilización. Su forma física es lo que constituye su utilidad. El gasto relacionado con los activos fijos es la depreciación. ¿Y qué es la depreciación? Entre los activos fijos, los terrenos son los únicos. Mira, entre los activos fijos, los terrenos son únicos, ya que su costo no están sujetos a la depreciación. De gastos repartidos a largo plazo, ya que su utilidad no se reduce. Entonces, en los activos no corrientes, la forma física es lo que constituye su utilidad. El gasto relacionado con los activos es la depreciación. Entre los activos fijos, los terrenos son los únicos, ya que su costo no están sujetos a depreciación. No se olviden, no vamos a depreciar un terreno, más bien los revalorizamos. Entonces, esos gastos repartidos a lo largo del tiempo, ya su utilidad no se reduce. Entonces, está bien claro, estamos hablando de plantas y equipos. La propiedad, la planta y equipos simbolizan todos los activos tangibles adquiridos o construidos o en proceso de construcción con la intención de emplearse en forma permanente para la producción o suministro de otros bienes y servicios, para arrendarlos o para utilizarlos en la administración, que no están destinados para la venta y cuya vida útil sobrepasa el año de utilización. Vamos a ver las categorías de los activos no corrientes. Entre estos podemos subdividir en 3 categorías. Los activos fijos no depreciables son activos que tienen una vida ilimitada, o los que a la fecha de presentación del balance general se encuentran todavía en la etapa de construcción y montaje. Ejemplo, terrenos, construcciones en curso, maquinaria y equipo en montaje y propiedades, planta y equipo en tránsito. Esos no son depreciables, todavía no son de nosotros, ni hemos terminado de instalarlos, nada. ¿Cuáles son los depreciables? Son aquellos que por el deterioro causado por el uso, esos son los que usamos. La acción de factores naturales, la obsolescencia, por ejemplo, por los avances tecnológicos y los cambios en la demanda de los bienes y servicios a cuya producción o suministro contribuyen, pierden valor. Ejemplo, equipos, construcciones, edificaciones, equipos de computación y de transporte. Todo esto cada año queda una partecita de valor. Esos son los depreciables. Inicialmente hemos hablado de los no depreciables. No depreciables son los terrenos, construcciones en curso. Obviamente también la maquinaria y equipo de montaje, propiedades de implante. En tránsito, todavía no se puede depreciar. Están en proceso de instalación, sí. En cambio, los depreciables son todos los bienes y servicios de producción contribuyen, pierden valor constantemente. Los equipos, en la medida que vas utilizándolos, las construcciones por deterioro, las edificaciones por
las construcciones que tienen, equipos de computación y de transporte, sobre todo por la avanzada tecnología que tenemos, no se pueden depreciar fácilmente, o más bien por el contrario, se deprecian con toda facilidad, son depreciables porque cada día la tecnología avanza y los bienes quedan obsoletos. ¿Cuáles son los agotables? Los activos agotables son representados por recursos naturales, controlados por la organización. No se olviden, estamos hablando de los recursos naturales. Son agotables y naturalmente se supone que son controlados por la organización, cuya cantidad y valor disminuyen a causa de la extracción o remoción del producto. Pero lo más normal es su costo histórico es conformado por su valor de adquisición, más las erogaciones y los cargos incluidos en su explotación y desarrollo. Entonces, estamos hablando de los agotables. ¿Cuáles son los agotables? Todos los yacimientos de cualquier producto, minerales, petroleros, etcétera, son agotables directamente. ¿Qué es la depreciación? Para ir a los activos fijos, por favor. La depreciación es la distribución, no se olviden, en forma sistemática, del costo de un activo fijo entre su vida útil. Esa es la depreciación. No se olviden. Es la distribución en forma sistemática del costo de un activo fijo entre la vida útil. En términos de depreciación se refiere a una disminución periódica del valor de un bien material o inmaterial. Esa depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la vejez, o dicho de otra manera, la depreciación física, funcional y también obsolescencia. La depreciación contable indica la cantidad que el activo disminuye cada año fiscal. Eso es para contabilidad, tener que tomar nota de esa manera nosotros. Se divide el costo total del bien entre el número de años y esa es la depreciación por año. La depreciación corresponde a un hecho económico de ocurrencia continua y es inevitable. Por lo tanto, periódicamente se trasladarán a resultados o pérdidas, cuotas de depreciación que representan la pérdida del valor de esos bienes del activo con los que hemos comenzado a trabajar cada año. Vamos a dar un ejemplo. La cantidad del importe del costo de adquisición a depreciar o asignar a lo largo de la vida útil total de un activo recibe el nombre de valor depreciable. ¿Qué es la depreciación? Es la diferencia entre el costo total de adquisición y el valor residual estimado. El valor residual, también conocido como valor de salvamento. El valor residual también se conoce con el nombre de valor de salvamento. Es el monto que se espera recibir de la venta o de la cancelación de un activo de larga vida final de su vida útil. La vida útil o económica de un activo se calcula como la vida física breve antes que se deteriore el activo, o como su vida económica antes de que se vuelva obsoleto. Por ejemplo, la vida útil de un camión podrá medirse como los kilómetros totales que recorre, quizás 100,000 o 200,000 kilómetros. Si compramos un camión en 50,000 bolivianos, anoten bien claro, si compra un camión en bolivianos 50,000, la depreciación sería de 0,5 por kilómetro, en caso de que esperáramos de que durara 100,000 kilómetros. Sin valor de recuperación. Aquí se gastó y se gastó nomás. ¿Cuáles son los activos agotables? Los activos agotables son aquellos representados
por los recursos naturales no renovables, que al cumplir los fines para los cuales fueron adquiridos, disminuyen su valor por la cantidad de producto que de él se extrae. Su costo histórico se ha dado por su precio de adquisición, más los gastos y costos incurridos en su explotación y desarrollo. Una vez más, estamos hablando de bienes naturales, recursos naturales sobre todo. Estamos hablando de petróleo y de la minería. Una vez que se ha explotado, ya no podemos hacer más nada. No se puede reponer. ¿Qué es el agotamiento? Corresponde a la distribución del costo asignado a un recurso natural no renovable, lo que acabamos de decir, durante la vida útil de explotación o extracción de acuerdo con la estimación efectuada con base en y expresados en unidades de producción, tales como toneladas, barriles, metros cúbicos o cualquier otra medida de acuerdo con la naturaleza del bien agotable. Así que ya saben, ¿quiénes se agotan? ¿A dónde vamos a aplicar? ¿A dónde vamos a aplicar el agotamiento? ¿A qué tipo de activos? Aquellos que se utilizan, se explotan y no se recuperan. Están de acuerdo a la explotación o extracción de acuerdo con la estimación explotada en base de reservas y volúmenes que se determina mediante estudios técnicos anteriormente a la compra, ¿no? Expresado en unidades de producción, tales como toneladas, barriles, metros cúbicos o cualquier otra medida de acuerdo con la naturaleza del bien agotable. A ver, vamos a ver qué, jóvenes, para que recuerden. Activo intangible. No se olviden, estamos hablando de activos intangibles. ¿Qué son los activos intangibles? Son aquellos bienes que tienen una compañía y que no pueden ser percibidos físicamente. Estos, aunque ya no se puedan ver ni tocar por su naturaleza inmaterial, igualmente aportan un valor a la empresa. ¿Cuáles son esos? Son considerados activos ya que le generan a la empresa rendimiento económico y forman parte de su valor de mercado, por lo cual deben ser tomados en cuenta para la contabilidad de organización en cuestión. ¿Cuáles son las características de los bienes y activos intangibles? No poseen apariencia física, no tienen presencia física. Son bienes inmateriales, como privilegios, ¿no? Ventajas de competencia y derechos que resultan valiosos, ya que aumentan los ingresos de una empresa. Son activos intangibles, los activos de amortización gradual durante un tiempo que estén en vigencia. Generalmente son utilizados para el suministro de productos y servicios o para fines administrativos. En vista de su condición intangible, es muy difícil darles una evaluación en contabilidad. Muy difícil. Son bienes intangibles, no se pueden ver. Vamos a ver cuáles son aquellos bienes intangibles. Los más tradicionales son las marcas. ¿Los pueden ver ustedes a las marcas, no? De servicios y productos. Clientes, patentes de la organización, derechos del autor, diseños, secretos comerciales, competencias, ideas y conocimientos sobre actividades. Son ejemplos de activos intangibles. No se pueden tocar ni ver siquiera. Normalmente se tiene que escuchar y entender nada más. Bueno, gracias por su atención esta noche.